Bienvenidas a un nuevo episodio de Lienzo Eres Tú. Este es un espacio en donde vamos a explorar cómo conectar con nosotras mismas, cómo desatar esa creatividad, liberar todo eso que llevamos dentro y, por supuesto, crear desde la autenticidad. Quédate con esta palabra hoy. Hoy quiero hablarte de algo que es muy esencial, muy importante, y es esa necesidad o esa función que tenemos de escuchar nuestro guía interior, esa guía silenciosa que siempre sabe lo que es mejor para nosotras, aunque debido a interferencias del ego, pues va a intentar a toda costa ahogarla, sabotearla. Así que en este episodio, sobre todo, voy a contarte cómo yo misma he ido lidiando con este conflicto, ¿no?, interno, y cómo he podido ir dando pasitos a lo largo de estos últimos años para conectar realmente con mi autenticidad y eso que mi guía interna en este caso me ayudó a saber decidir por qué vías o qué caminos tenía que tomar para vivir en coherencia con lo que soy y de acuerdo a mi versión más auténtica. También te quiero compartir algunos ejercicios prácticos para que tú también comiences a identificar lo que realmente te apasiona, lo que realmente te hace auténtica, te hace única. ¿Para qué? Pues para que puedas ir dando pasitos tú también y mostrarle al mundo eso que tienes ahí dentro. Quiero empezar fuerte este episodio, así que te voy a comenzar dejando algunas preguntas. A mí me gusta llamarles preguntas mágicas porque nos conectan con esa magia que tenemos dentro, para que comiences a profundizar, digamos que deje la superficie en donde estamos viviendo continuamente y bajemos hacia las profundidades de todo eso que hay dentro de ti. Entonces, pregúntate, ¿qué harías si no sintieras la presión o la obligación de tener que agradar a otras personas de tu entorno más externo? O quizás qué parte de ti estás ocultando de cara también a tu entorno más cercano por evitarte quizás que te juzguen, no sentirte juzgada. Estas dos preguntas yo creo que pueden tener un impacto muy profundo dentro de ti. ¿Por qué? Porque quiero que comiences a cuestionarte cosas que has estado haciendo durante todos estos años para poner conciencia. Acuérdate, siempre te hablo de esto, poner conciencia y también indagar en si realmente estoy viviendo en coherencia con lo que soy o estoy siempre intentando agradar al resto para no sentirme juzgada y simplemente para que me acepten. Mientras estés escuchando este episodio y todo lo que tengo para contarte, te voy a invitar a reflexionar siempre, no solo que me escuches, sino que a medida que me escuches realmente conectes con lo que hay dentro de ti, te preguntes si estás conectando con esa voz interior, permites que tu mente lógica, que tus miedos dicten lo que puedes o debes hacer y lo que no debes hacer. Yo te voy a contar un ejemplo de cómo comencé en todo esto y fue en abril del 2022 que yo iba de camino a Alicante conduciendo porque tenía que dar un taller de scrapbooking allí. Iba a hacerlo en un sitio muy bonito, con un grupo precioso, y cuando iba de camino yo sabía, de hecho cuando ya iba preparando el taller, yo sabía que me apetecía hacerlo de otra manera, no me apetecía hacerlo tal cual lo iba haciendo durante esos años previos a los que me dediqué a dar talleres presenciales de scrapbooking. Entonces, aunque las chicas que se apuntaron al taller, pues se apuntaron simplemente a un taller de scrap, había algo dentro de mí que me decía, tú puedes ayudarles incluso mucho más. O sea, era una voz, como un diálogo que dentro de mí decía, ayuda a estas mujeres a conectar con ellas mismas antes de comenzar el trabajo práctico. O sea, que no sea un simple tutorial de un paso a paso que van, se sientan, sacan sus materiales, hacen el proyecto y ya está, sino que darle un puntito más de profundidad. ¿Y qué pasó? Pues obviamente que la voz de mi ego, esa parte lógica, esa parte más mental, empezó a bombardearme con un montón de mensajes de estas mujeres no han pagado para venir a profundizar ni a conocerse, estas mujeres simplemente vienen a hacer un taller de scrapbooking y ya está, haz lo que se espera de ti y déjate de inventos, ¿no? Entonces, digamos que mi ego tenía bastantes argumentos, ¿no? Bastante lógicos para yo llevar a cabo ese taller pues como se esperaba de mí. Entonces, dentro, pues claro, yo tenía ese montón de dudas, ¿no? ¿Y si las chicas sentían que estaban perdiendo el tiempo? ¿Y si las chicas se enfadaban conmigo porque ellas habían directamente pagado por un taller de scrapbooking puro y duro y nada más? Pero yo sabía que esa vocecita que me estaba hablando
era verdad, o sea, algo que realmente me conectaba con una sensación de certeza, de que tenía que hacer eso que me apetecía hacer antes de iniciar ese taller. Entonces, me atreví, aún y con todo el miedo que llevaba encima, me atreví y antes de comenzar el taller las invité a cerrar los ojos, esto no lo había hecho nunca, esto estamos hablando del 2022, las invité a respirar profundamente y las invité a conectar con ciertas preguntas, como estas preguntas mágicas que te voy soltando de vez en cuando. Por ejemplo, les pedí que se preguntaran, ¿no? Porque era un grupo todo de mujeres que, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo no dedicas tiempo para ti? ¿O cuándo fue la última vez que te tomaste un día entero para dedicártelo a ti sin tener que ser madre, esposa, hija, hermana, solo simplemente ser tú y disfrutar de algo que a ti te gusta, ¿no? Entonces también otro tipo de preguntas como, por ejemplo, ¿por qué haces scrapbooking? ¿Por qué te gusta, ¿no? Tener estos ratitos? ¿Qué quiero transmitir con el proyecto que voy a hacer, ¿no? O quizás preguntas como ¿qué me está frenando? ¿Por qué no me atrevo a desarrollar un proyecto cuando ya tiene la estructura, desarrollarlo, decorarlo, terminar de hacerlo y montarlo según mi estilo y como a mí me gusta y no como tiene que dictar, por ejemplo, esa profe que está dando el taller? Entonces, luego la fui guiando con una breve meditación para calmar esa mente, ¿no? Y liberar así su creatividad. Y para mi sorpresa, al final del taller muchas chicas me lo agradecieron. Al final del taller se acercaron a mí y me dieron las gracias. ¿Por qué? Porque todas sabemos lo que se siente llegar a un lugar en donde no conoces a nadie. Quizás conoces a algunas personas, pero no es tu entorno seguro, por así decirlo, ¿no? Y sentarte al lado de una persona, pues te da vergüenza, te da miedo exponerte, te da miedo a comenzar a trabajar o a hacer el proyecto y mirar a las demás y ver que las demás lo hacen mejor que tú y empezar a compararte. Entonces, todos sabemos en qué estado llegamos a este tipo de eventos, ¿no? De talleres, puede ser una conferencia, puede ser una formación, cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso, por ponerte ese ejemplo. Entonces, por eso me lo agradecieron al final, porque disfrutaron muchísimo más de la experiencia del taller, porque empezaron el taller desde un punto o desde su centro, ¿no? Desde un punto de conexión con ellas mismas, de disfrute, de soltar la perfección, de que no pasa nada, yo simplemente voy a conectar con esa calma y también incluso conectar con ellas mismas y romper el hielo, ¿vale? Con plena presencia, con plena conciencia y vivir un taller de scrapbooking que era algo muy común y muy natural y como subir un poquito más o darle otro puntito, digamos, diferente y fuera de lo común y algo que ellas tampoco se esperaban. Sabes que siempre me gusta ponerte ejemplos reales de situaciones cotidianas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Para qué? Pues para que te sientas identificada y tú también vayas buscando, ¿no? Dentro de lo que te conforma a ti, de tus situaciones diarias, de tus retos, de tus experiencias, ¿no? El abrirte un poco más, el poner conciencia y el saber si realmente estoy haciendo eso que me gusta, ¿no? Entonces, con esto que te acabo de contar, ahí te van algunas preguntitas mágicas también. Quiero que mires hacia adentro y te preguntes, sobre todo, ¿cuántas veces en tu vida o en tu día a día sientes ese llamado interior o esa voz interior, llámale intuición, llámale guía interno, como tú quieras llamarle, que te invita a salir de lo cotidiano porque no estás disfrutando realmente de ese proceso, ¿no? ¿Cuántas veces has permitido incluso que la voz de esa mente lógica, esa voz del ego, con su miedo, con su lógica, con su resistencia, con su miedo al rechazo, al juicio, ¿no? Esa parte de ti intenta silenciar esa otra parte que viene desde aquí dentro, ¿no? Entonces el ego, ¿qué nos va a hacer? Nos va a decir siempre, quédate en tu zona de confort, haz lo que se espera de ti, haz lo que siempre has hecho, no corras riesgo, haz lo que conoces, déjate de tonterías, pero tu voz interior o esa intuición, esa guía sabe que tu evolución está por otro lado, o tus aprendizajes, tu crecimiento, ¿no? El conectar con esa verdad que eres, y saben además que esa magia, la magia de la vida ocurre fuera de lo conocido, fuera de esa zona en la que estamos tan acostumbradas a estar. Entonces, al ego como tal tampoco quiero pintártelo fatal ni verlo como un enemigo, sino como ese personaje que creo que soy y creo que le debo fidelidad, ¿no? Es un personaje que, por ejemplo, se pone
nervioso cuando uno cambia el plan, cuando va a hacer algo diferente, como cuando tienes algo que hacer y es la primera vez que lo haces, ¿no? O cuando, por ejemplo, ese personaje se activa muchísimo cuando las cosas no te salen como tú querías. Tú tenías una expectativa de que esto te saliera de una manera y te sale de una forma totalmente diferente, se pone nervioso ahí ese ego o ese personaje. Pero el ego lo que quiere es quedarse, ¿no?, como con ese papel principal, ser el protagonista, ser el director, ser el guión, ser el editor de tu película, de tu vida, y lo que intenta es obviamente protegernos de cualquier sufrimiento externo. Entonces él se cree el héroe de la película y depende de ti qué parte de la película le quieres dejar. Entonces, aquí es cuando entra en marcha, ¿no?, lo que es el darnos cuenta o poner conciencia de todo lo que está ocurriendo aquí dentro, en mi mundo interior, porque si en algún momento el ego te está ayudando, obviamente, a evitarte un sufrimiento, algo lógico, algo, por ejemplo, que te está persiguiendo alguien porque viene a hacerte daño, ¿no? Pues obviamente tu ego te dice, corre, porque si no corres, pues no vive, no sobrevive. Entonces, pues obviamente en estos casos, con lógica, con congruencia, pues lo entendemos y le hacemos caso. Pero ahí cuando se le va un poco la olla a ese personaje y cree que hay peligros en todas partes todo el rato, entonces nos hace vivir en ese estado de alerta, de supervivencia, y ahí es donde quiero que pongas conciencia que no tienes que hacerle caso todo el día, en todas las situaciones, en todo lo que te ocurre. Entonces cambiar un poco la emisora de radio, ¿vale? Y conectar o cambiar a la emisora de pues, ese guía interno que pues habla muy bajito, nos susurra con una delicadeza increíble, pero se siente como una certeza. Entonces, llámale como quieras, si quieres llamarle intuición es ideal también. Y es ahí cuando empezamos a escuchar a ese susurro, es cuando comenzamos a ser auténticos, cuando comenzamos a ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque tú imagínate, si yo hubiese hecho el taller tal y como se esperaba de mí antes, ¿no? Desde fuera se esperaba de mí. Voy, comienzo, seguimos un paso a paso, te doy los materiales, se acaba el día, todo perfecto, todo el mundo contento, porque era lo que se esperaba, todos contentos menos yo, porque yo me hubiese sentido que no estaba siendo coherente, porque yo tenía aquí dentro algo que me decía, pon a las chicas a meditar antes, pon a las chicas a cuestionarse cosas, pon a las chicas a que profundicen dentro de ellas por un momento, porque tienen que empezar a cambiar el chip o poner conciencia en cosas que les apetece hacer y que no están haciendo, ¿no? Entonces, me hubiese ido con esa sensación de haberme fallado a mí misma, ¿no? De haberme sido infiel a mí misma. Entonces, bueno, vamos a cuestionarnos un poquito el cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora. No pasa nada, sabes que estos episodios de podcast son como clases, son como un curso que te regalo, es un entrenamiento que quiero invitarte episodio a episodio a que vayas haciendo. Y aquí te dejo algunas preguntas también para que comiences a rebuscar un poquito más. ¿Qué cosas dejo de hacer porque mi ego me dice que soy incapaz de hacer? ¿O qué ideas, qué proyectos estoy postergando porque tengo miedo a ser juzgada? Ahí te lo dejo, van dos. Tercera, ¿qué pasaría si me atreviera a escucharme más y a dudar menos de mí? ¿Qué pasaría? Te invito a que pares el vídeo, pares el audio, cojas, escribas o simplemente reflexionas sobre ello, ¿no? El ego es un gran enemigo de la creatividad. Ojo con esto, porque te estás todo el tiempo susurrando al oído frases de las que ya hemos hablado en episodios anteriores, pero por ejemplo, no eres lo suficientemente buena, hay muchísimas personas haciendo lo mismo que tú quieres hacer, no tienes un estilo único, no eres auténtica. Entonces, tenemos que dejarle el espacio que el ego se merece en nuestra vida. No dejemos que se convierta en el héroe y el protagonista de toda nuestra película. Entonces, ¿por qué cuando te invito, por ejemplo, después de cada episodio, hay una meditación? Hay personas que les cuesta muchísimo meditar, hay personas que les cuesta incluso responder a estas preguntas mágicas que te voy haciendo. El ego odia esto. Es horroroso. ¿Qué me estás contando? Vaya chorradas. Yo no tengo tiempo de meditar, yo no tengo tiempo de hacerme estas preguntas. ¿Qué voy a ganar yo haciéndome estas preguntas? Entonces, ¿por qué? Porque el ego se va poniendo nervioso. ¿Por qué se pone nervioso? Ojito con esto. Porque tú le estás quitando su papel de protagonista en tu vida y le estás dejando espacio a que esa otra voz empiece a hablar. Entonces, el día que tú decidas hacer más caso a esa voz interior, es cuando tú vas a comenzar a ser realmente auténtica y coherente con lo que eres. El día que decidí hacer caso a mi voz interior y a llevar a esas mujeres
a un lugar de conexión antes de empezar a crear. No solo transformé la experiencia entera de ese grupo de chicas a las que fueron al taller, sino que también transformé la mía. Entendí yo también que la creatividad no viene de ese esfuerzo o de tener que el hacer, sino de ese lugar de paz, de calma interior. Porque es cuando la inspiración va a llegar a ti, cuando todo empieza a fluir de manera mucho más fácil, cuando empieza a ocurrir la magia, básicamente. Así que quiero que hoy te permitas hacer por lo menos 3 cosas que pueden ayudarte un poquito más a escuchar esa voz interior y a silenciar la voz del ego. ¿Por qué? Porque de esta manera ya te digo que vas a ser mucho más auténtica y coherente con lo que eres. Primero, crea tu momento de silencio diario. Permítete estar en silencio de 5 a 10 minutos al día para meditar, para respirar profundamente, para simplemente estar contemplando lo que te rodea, para contemplar incluso esa conversación interna y esos pensamientos que van entrando en tu cabecita. Entonces, es en esos momentos de silencio, de calma, de quietud, cuando tú eres capaz de escuchar esa voz interior. Cuando ese guía interno es escuchado. Segundo, escribe tus intuiciones, esas revelaciones. Cada vez que sientas un llamado a hacer algo que te emocione, sabemos cómo es la voz de la intuición, sobre todo las mujeres lo tenemos muy claro. Escríbelo todo, escribe todo eso que te dé curiosidad, ganas, pasión por aprender algo o alguna idea que te esté llamando, alguna técnica, algún proyecto que tengas en mente. Escríbelo todo y enfócate en que todo eso tiene un propósito para ti. Y tercero, atrévete a dar un pequeño cambio, pero que sea un cambio significativo. La próxima vez, por ejemplo, que tengas miedo, resistencia o que la voz del ego esté ahí dándote todo el rato tucutú en la cabeza, pues da un pasito más hacia ello. Es decir, camina, da ese pasito, incluso con la voz del ego todo el rato ahí, martillándote la cabeza. Acuérdate el episodio anterior que hablamos del miedo. Ese primer pasito, ese primer escalón, no tienes que escalar la montaña entera. Te puedo decir que escuchar esa voz interior, moverte con ese guía interno como brújula en tu vida es imprescindible para encontrar coherencia y ser auténtica y descubrir todo lo que eres capaz de hacer, porque créeme que hay muchísimo que no has hecho hasta ahora. Desde ese taller en el 2022 te puedo decir que yo me di cuenta, empezaron a ocurrir señales y cositas en mi vida en las que yo me di cuenta que comenzaba un nuevo camino para mí y cada vez iba a estar más lejos del scrap, aunque en ese momento no lo tenía al 100% claro, y cada vez más iba a estar más cerquita del acompañamiento a mujeres, el guiarlas en su proceso de autoconocimiento, de transformación, de que conecten con sus dones, sus talentos, desatar todo ese potencial que tienen dentro. Y aún me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Imagínatelo tú también, si yo no me hubiese atrevido a escuchar esa voz de mi intuición en ese primer taller en el que hice una fusión de ambas cosas, ¿no? No fue un taller de scrap puro y duro. Acuérdate que la voz de la intuición o ese guía interno te susurra, tienes que aprender a escucharla y en esas 3 acciones que te he dado anteriormente es cuando tú vas a ser capaz de escuchar y conectar con ella. Entonces, si esto ha resonado contigo, si sientes que tienes ahí cositas dentro de ti, que hace tiempo que te están llamando o como que van ocurriendo diferentes cosas que te van acercando a eso, pero aún tienes mucho miedo de llevarlo a cabo, pues acuérdate del episodio anterior. Si no lo has visto, te invito a escucharlo. El empezar a dar pequeños pasitos de hormiguitas, muy chiquititos, para que esa voz del ego no sea tan fuerte. Y te invito incluso a dar un paso más, incluso a entablar una conversación con ese personaje que quiere todo el protagonismo en tu vida. Incluso invitarle a que se relaje un poquito porque, tranquilo, no te preocupes, que yo sé que tienes miedo, pero mira, voy a dar este pasito, está todo perfecto, está todo controlado y va a ser para mi propio bien. ¿Por qué? Porque lo siento como una certeza, porque estoy escuchando lo que me está llamando. Y esa voz que me susurra tiene mucha verdad porque yo la siento como una certeza. Sé que tengo que dar ese pasito. Espero que de este episodio te lleves muchas cositas. Espero que haya resonado contigo e incluso que te haya llegado en un momento
ideal en el que estés dudando de si dar ese pasito o no. De corazón, sabes que todos estos episodios de podcast los estoy haciendo con mucho cariño, con mucho amor, para ayudarte a empezar en ese camino de transformación, de escucha interna, porque si estás en un punto en el que sabes que necesitas algo más, que no te conformas con el estilo de vida que tienes, con el trabajo que tienes, con las relaciones que tienes, con la relación que tienes contigo misma incluso, y sabes que necesitas algo más, o te preguntas que tiene que haber otra manera de hacer las cosas, otra manera de vivir. Créeme que nada, en absoluto, nada va a cambiar en tu exterior si antes no empiezas a trabajar en ti, porque vas a empezar a dar pasos a ciegas, dar palos a ciegas. ¿Por qué? Porque no sabes realmente qué está ocurriendo o el por qué está ocurriendo, y todas esas respuestas te van a venir ¿desde dónde? Desde aquí dentro donde están todas las respuestas. Así que por eso decidí hacer este espacio en el que, sin ninguna excusa y con pocos minutos a la semana, tú puedas dedicarte ese ratito de conexión contigo y comiences a dar pasitos en tu propio proceso de transformación y de conexión con lo que ya eres y que sabes que ya eres, pero bueno, tenemos esa voz del ego, ese condicionamiento de muchos años que nos impide, ¿no?, realmente dar esos pasos hacia esa meta que queremos, que al final es la meta que tenemos todos, la de ser felices, vivir en paz, vivir tranquilos, vivir en serenidad y escapar, ¿no?, de ese ruido mental o de esos pensamientos saboteadores que muchas veces nos alejan de esa paz interior que todos buscamos. Y por supuesto, si sientes que este tema te ha resonado y quieres incluso trabajar un poquito más, dar un pasito más en tu propio proceso de transformación, tienes unos talleres cortitos. Por ejemplo, trabajamos este tema de la autenticidad y la coherencia en un taller express que se llama El Poder de Ser Tú. Te dejo el enlace aquí abajo del vídeo para que puedas echarle un vistazo, y si sientes que es tu momento, hazlo, adelante. Es un taller cortito, muy ameno, además tiene una práctica creativa muy chula y además con una inversión mínima. Y si lo que sientes en realidad es un llamado a dar un paso mucho más grande para trabajar en ese proceso de transformación, te recuerdo que tenemos la mentoría de Sata tu Magia Interior, en donde te acompaño durante 3 meses a ese cambio, a descubrir cuáles son esas creencias, esos bloqueos que te están limitando y que hasta ahora no has sido conscientes de ellos. Te ayuda a reprogramarlos, te enseño a cómo darle la vuelta a todo eso que te ha estado saboteando hasta ahora, y de esta manera, pues obviamente te vas a ir acercando a esa parte más auténtica, esa parte, esa magia que tienes dentro. Me encanta llamarle magia porque es que es maravilloso cuando tú empiezas a cambiar y cuando tú empiezas a descubrir todo eso que te bloquea, que empiezas a quitarte capas como una cebolla, capas, 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 capas. Vives mucho más ligera, mucho más confiada, mucho más segura contigo misma, y obviamente todo ese cambio interno se ve reflejado en tu exterior, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y también en tu entorno más cercano. Yo lo vivo continuamente en mi entorno familiar, con mis hijos sobre todo, y sé que ellos están aprendiendo muchísimo, incluso con todo el proceso y con todo el cambio y la transformación que he vivido yo. Ellos también están mamando de esto, así que imagínate ese regalo también que puedes hacerle a tus hijos cuando tú apuestas por ti, inviertes en ti y te dedicas tiempo a ser una mejor versión de ti misma. Nada más por hoy, espero verte prontito, nos vemos en el siguiente episodio, y obviamente me encantará saber qué te ha parecido este episodio. Déjamelo por comentarios porque me encanta leer vuestros feedback. Sé que muchas me escribís por Instagram también con el feedback y me enviáis audios también. Me encanta cuando los escucho porque sé que lo que estoy haciendo pues llega a vuestros corazoncitos, así que es ideal. Y si tienes ideas de cualquier tema que te encantaría que trabajemos desde aquí, también házmelo saber, que sabes que yo estaré encantada de recopilar toda la información necesaria para ayudarte en tu proceso. Te mando un besito enorme y nos vemos. Adiós.